tema del por qué un negocio propio en lo posible inteligente. Nuestro conferencista invitado en la tarde de hoy, Willy Caicedo, quien pues él viene a hablarnos sobre este tema que llega a ser sumamente interesante. Y es invitado obviamente de honor porque Willy Caicedo, para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen, Willy es un escritor vallecaucano que reside en la ciudad de Bogotá, es empresario colombiano, siempre en aras del emprendimiento y la libre empresa, pero sobre todo ello es formador de líderes en las Américas y incentivando un movimiento de alto nivel empresarial. Entonces, quiero dar la bienvenida a Willy Caicedo, que nos viene a expandir este manantial de conocimiento de por qué un negocio propio en lo posible inteligente. Adelante, Willy Caicedo. Bueno, muy bien, muchas gracias Andrés Felipe Rodríguez Ávila y José Manuel Gutiérrez Santa desde Villavicencio, Colombia. Gracias por el espacio, la disposición, la atención, pero como siempre en lo que enfatizamos es en poder aplicar, poder poner siempre en obra, digamos, lo que recibimos, porque de lo que recibimos es lo que damos, y obviamente hay un mundo de sueños en Latinoamérica por alcanzar, por conquistar, que esa es la parte más significativa de lo que es el emprendimiento. Es la gran gesta que desarrollamos nosotros como seres humanos. Igualmente saludamos al resto de los socios, de los líderes que se conectan a este espacio, como ya es de costumbre, que esa es la parte clave. Muy bien. La importancia de tener un negocio propio obedece a los cambios. Nosotros vemos cambios en los diversos mercados, cambios que son suscitados por muchas situaciones. Por ejemplo, una caída de la bolsa, una crisis financiera. Estamos en este momento en un preámbulo de recesión, ¿no? De lo que es la recesión que empezó por Estados Unidos, en estos momentos está golpeando China. A raíz de esta recesión, obviamente muchas empresas sucumben y empieza a haber despidos masivos. Decimos que en lo posible los seres humanos, los seres humanos no deberían emplearse. Digamos que esto se hace por una costumbre, se hace quizá por un paradigma, pero en lo posible los seres humanos no deberían emplearse, ya que esto suscita una trampa, o sea, es una trampa bastante compleja, porque en la medida que nosotros dependemos de una figura laboral, pues estamos supeditados a eso, a las crisis financieras, a las caídas de bolsa, a los movimientos, por la situación que sea, por coyunturas políticas, por lo que sea. Entonces, pocas veces se nos ocurre la importancia de montar un negocio, y quizá cuando se nos ocurre, pues de pronto por falta de datos, por falta de información, cometemos de pronto el error de no fijarnos en qué época estamos, en qué era nos encontramos, y eso es bastante importante porque pues, nosotros nos encontramos en este momento en la era de la información. Hoy hay mucho conocimiento en el mundo, hay muchísima información. Anteriormente, que esa es una de las brechas que se han de alguna manera cortado, anteriormente las fuentes de información eran muy escasas, porque pues obviamente había que acudir a los centros educativos y poder de ahí nutrirnos, digamos en alguna formación, en alguna asignatura. A través de la internet el conocimiento se hace democrático, el conocimiento deja de ser exclusivo y el conocimiento empieza a ser
empieza a ser habilitado para cualquier persona en cualquier circunstancia. De todas estas cosas que nos deja, digamos, el siglo XXI, pues sabemos que la más grande de todas es la Internet, porque es a partir de allí que nosotros podemos ver con favorabilidad el futuro, donde podemos de alguna manera dejar de ver a las élites como exclusivas. ¿Por qué? Porque ya hay una participación de mercado, hay una participación de posibilidades, hay una participación de competitividad en el ámbito empresarial. De ahí que el siglo XXI lo que sugiere es que podamos nosotros aprender a ser empresarios, aprender a ser empresarios. Leía un artículo esta semana de Gilinski, que es un empresario que cree en Colombia. Él cree en Colombia y le preguntaban que por qué él invertía en Colombia a pesar de la incertidumbre política. Y él decía, pues es que el empresario tiene que ser todoterreno. El empresario tiene que ser todoterreno. El empresario tiene que ser todoterreno. Y eso es supremamente importante porque a veces no somos todoterreno. Tenemos una maravillosa opción de emprendimiento que promete libertad, que promete tranquilidad, que promete fortalecer lo que está buscando el trabajador, que lo más irónico es eso, el trabajador cuando madruga, él va con la esperanza de generar progreso, de llevar progreso a su casa, un progreso que evidentemente no lo puede hacer, no lo puede llevar porque sucede que en el espacio donde se encuentra está muy limitado. ¿Sí? De ahí que todas esas adversidades que se presentan en el día a día del empleado no es más que una oportunidad para salir de la zona de confort y empezar a hacer algo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo, debía haber hecho desde muchísimo tiempo, y es aprender a forjarnos un carácter empresarial, aprender a forjarnos un espíritu empresarial, aprender a forjarnos una diligencia empresarial, porque esa es la opción de alguna forma más práctica. No hablamos de seguridad, pero sí la más práctica, la más viable para que un ser humano pueda de alguna manera consolidarse en eso que es el fin de todo, que es la libertad. La forma más práctica de apostar en uno mismo, eso es básicamente la posibilidad de tener un negocio propio, y obviamente decimos que en lo posible inteligente, porque quizá donde se sucumbe, como decía hace un rato, donde más se sucumbe es en la figura tradicional. O sea, nosotros como seres humanos tendemos a ser muy lentos a la hora de asimilar las cosas nuevas. A la hora de asimilar las cosas nuevas nos volvemos tiesos, supremamente tiesos. Recuerdo que en el siglo XVIII, por allá en 1779, cuando empieza obviamente el auge ya en forma de lo que es la revolución industrial, y obviamente pues la revolución industrial empezó con los telares, con todas estas máquinas que hacían telas, obviamente, y fue evidentemente en Inglaterra, un país capitalista, y cuando los labriegos empezaron a adoptar el arte, digamos, de tejer, empezaron por la misma situación, digamos, de lo que es el auge de la era industrial de las máquinas. Entonces ellos, cuando les colocan las máquinas, ellos empiezan a destruir las máquinas, porque alguien les había dicho que esa era la hecatombe del trabajo, que a raíz de que surgieran las máquinas se iba a acabar el trabajo, ¿no? A ese movimiento le llamaron el movimiento ludismo, por el primero que empieza a desbaratar las máquinas, que es Ned Ludd, y entonces de ahí surge un movimiento revolucionario que se llama, que es el movimiento del ludismo. Ahí viene el concepto del ludismo. Entonces cuando nosotros miramos muchos siglos después, ese concepto ludista
aún permea, digamos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, con relación, digamos, al cambio, ¿no? Al cambio, porque uno como ser humano se automatiza muy fácil, uno muy rápido se acomoda, uno muy rápido se adiestra, por decirlo de alguna manera, en las funciones. Entonces, la gran masa latinoamericana, de alguna forma se hace como una contextura empleada. Y entonces las personas salen de un trabajo, los echan de un trabajo, se acaba un trabajo, se acaba un contrato, y obviamente lo que empiezan es a buscar un nuevo trabajo, empiezan a buscar un nuevo empleo, pero no se le ocurre, a la mayoría de la gente no se le ocurre romper ese paradigma y decir, ¿por qué no pongo un negocio? ¿Por qué no monto un negocio? ¿Por qué no me independizo? ¿Por qué no monto un negocio? Precisamente por eso, porque sigue permeando el ludismo, es decir, la resistencia a lo nuevo, y obviamente la gente es capaz de salir a hacer marchas porque supuestamente no hay empleo, y hay personas que se van del país porque supuestamente no hay empleo, y hay personas que hacen muchísimas cosas por preservar, digamos, de alguna forma el empleo, pero no se percatan, digamos, la forma como están percibiendo los ingresos, que esa es la parte quizá neurálgica, porque hablaba esta semana con alguien, le decía que lo más importante hoy para un ser humano en este mundo, lo más importante es la economía, son las finanzas, porque la razón por la cual la gente trabaja es por plata, o sea, la gente trabaja es por plata. A veces la gente tiende a salirse por la tangente, a decir que ama el trabajo, o que ama la profesión, o que ama el oficio, pero realmente la gente trabaja es por plata, y digamos que eso no está mal. Lo que no está bien es que el esfuerzo que una persona hace por conseguir dinero es demasiado para que al final no consiga absolutamente nada, porque la forma como subsisten las clases es de una manera muy limitada, que las personas mientras están trabajando tienen de alguna manera ingresos. Cuando las personas no trabajan, pues viene la situación crítica. Y obviamente que cuando nosotros nos damos cuenta de lo vulnerable que es un empleo hoy, por esa razón se insiste, se persiste, se es supremamente solidario con las personas para que de alguna manera empecemos a asimilar la importancia de tener un negocio propio. Esa es básicamente como la situación más importante, donde inclusive la misma academia ha sido negligente en no formar a los estudiantes. Digamos que a los padres como tal, pues también les recae, digamos, la culpa, porque es compromiso, digamos, de un padre conducir, digamos, a sus generaciones a que sean autónomos, a que sean diligentes, a que no, de alguna manera, no se dejen atrapar por mecanismos insulsos, porque realmente hay unas trampas que están muy sutiles con el pretexto de estatus, con el pretexto de bien pagos, con el pretexto de una cantidad de situaciones. Entonces se va cayendo como en esa espiral de locura, en ese espiral de incertidumbre, que es de alguna forma el empleo hoy en día. Entonces, cuando nosotros miramos las estadísticas, nos damos cuenta de que empresas que de alguna manera tenían cierta representación, tenían cierta solidez, han empezado a despedir a muchísima gente, ¿no? Y cuando vemos, en la medida que se empiezan a despedir personas, pues desde luego que eso afecta a la economía, eso afecta ese núcleo familiar de una manera bastante hostil. Y obviamente el trabajador como tal queda totalmente indefenso. Por eso vemos mucha gente con bronca en las calles, por eso vemos mucha gente tratando de pronto de salir del país con mucha bronca, ¿verdad? Pero lo claro es que no hay que llenarnos de bronca, sino que debemos evidentemente pensar, debemos reflexionar. Y esa, pues, de alguna manera es la forma como nosotros desde el emprendimiento podemos contribuir a que las personas
adopten de alguna manera una nueva forma de proceder en la vida, y es desde el emprendimiento. Hacer emprendimiento es hacer a una persona libre, o sea que aprenderás a emprender, ¿no? Y entonces te harás libre, aprenderás a emprender y por esa razón te harás libre. Pero obviamente hay una parte muy importante que es el conocimiento. Como decía hace un rato, en el siglo XXI el conocimiento es gratis, ¿no? La información es gratis. El acceso a cualquier asignatura es supremamente gratis. Entender de alguna manera los secretos del emprendimiento son gratis. Por eso cuando hablamos de los negocios inteligentes, estamos hablando de que estos negocios vienen equipados con sistemas, vienen equipados para facilitarle el proceso a una persona de tal manera que se pueda minimizar el riesgo a cero, ¿no? El riesgo a cero. Y cuando vemos algo así tan práctico, por eso digo que eso hace parte de lo que es el ludismo, porque nos cuesta entenderlo, nos cuesta captarlo, nos cuesta asimilar que es posible algo tan simple, algo tan sencillo como poder hacer empresa sin ningún tipo de riesgo de capital, que esa es básicamente la parte más importante. Poder hacer negocios, poder hacer empresas sin riesgo de capital, con una información que se puede duplicar, con una información que se consolida, es decir, ninguna persona puede decir o manifestar falta de apoyo o falta de apalancamiento dentro de lo que es el nuevo modelo empresarial. Eso ya tiene que ver con el siglo XXI, tiene que ver con lo que nosotros somos, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, pero sobre todo con lo que queremos, hacer. Lo que queremos hacer es lo que hay que incentivar en los seres humanos, porque lo que queremos hacer es básicamente nuestro sueño, es nuestro porqué, es nuestro objetivo en la vida. Tengamos en cuenta que un ser humano sin objetivos es un completo animal, ¿no? Una persona con dos dedos de frente que camina en la vida sin objetivos es una persona pues que se le denomina una persona natural o lo que se hacía en el siglo XV, ¿no? Un salvaje. Y por esa razón no podemos actuar, digamos, como salvajes, no podemos actuar como personas ingenuas, como personas ignorantes al respecto, sobre todo cuando tenemos necesidades apremiantes en lo que corresponde a nuestra vida económica, a nuestra vida financiera, que reitero, es la más importante. De ahí que las finanzas también constituyen ludismo. Las finanzas constituyen ludismo. La riqueza constituye ludismo, es decir, una negación a lo evidente, una negación a la realidad, una negación a lo que está frente a nosotros. Si nosotros de alguna manera, o más bien si hacemos un ejercicio sobre nuestras cuentas pendientes, ¿no? de lo que son nuestros gastos personales, ¿no? Gastos de hogar, el desplazamiento y todo, nos vamos a dar cuenta que eso tiene un presupuesto. Y es un presupuesto que no se puede postergar, ¿no? Porque es un gasto que ya está establecido. Y ese gasto que ya está establecido, de algún lado tiene que salir. En la mayoría de personas sale de su propio lomo, es decir, de su propio empleo, ¿no? Y ahí es donde viene la situación de incertidumbre ante el mundo actual con respecto, digamos, a crisis, con respecto a recesiones, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que día tras día estamos laburando, como se dice en Argentina, por dinero. Entonces tenemos que consolidar que esa fuente de ingresos de alguna manera nos respalde, pero haciéndolo inteligentemente, porque de alguna manera también es sumamente importante actuar con inteligencia nosotros, que nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Es decir, yo soy consciente de que no puedo depender de mí mismo, porque de pronto puedo decir, estoy joven, estoy sano, y por esa razón pues yo meto el lomo, meto el hombro y entonces me gano, como se dice, la papa.
pero no es inteligente. No es inteligente por muy fuerte que sea, por muy sano que esté, no es inteligente porque en algún momento colapsa la parte física. Colapsa, porque siempre estamos amenazados, sobre todo por estas épocas, por pandemias, por virus, por muchas cosas. Y hay que, si nuestro ingreso depende de nosotros, con nuestro esfuerzo, ¿no? Que eso allá afuera podría ser de alguna manera una gesta, pero cuando empezamos a pensar, nos damos cuenta que no, eso no es muy inteligente, que nuestros ingresos procedan de nuestro esfuerzo. No es inteligente porque quiere decir que cuando se presenta una enfermedad nos quedamos en la miseria. Y pues no se trata de eso, se trata obviamente de ser súper inteligentes. Y por esa razón, nosotros como empresarios, ¿no? Debemos de ser persistentes en la figura, valga la redundancia, empresarial. ¿Por qué razón? Porque debe haber alguien que sea una especie de faro, que sea una especie de modelo a mucha gente que está haciendo cosas muy duras por ganarse la vida, pero que puede hacerlo de otra manera. Pero para que esa persona de alguna manera pueda incentivar, debe haber una persona como usted que le esté de alguna manera mostrando el camino. De pronto, a veces las personas tienden a bajar la guardia un poco, porque siente que como que no caminan, siente que como que no avanzan, siente que como que se aparentemente se estancan. Pero dentro de la importancia de tener un negocio inteligente, hay una cosa que la mayoría de la gente pasa por alto, y es la exponencialidad. Realmente el negocio es inteligente por eso, por la exponencialidad, ¿no? La posibilidad de que, primero, pues que usted no está solo, ¿no? Que usted no está sola, que eso es súper importante, que no está remando solo, que no está remando sola, sino que tiene claro un sueño, pero sobre todo la magia de la exponencialidad. ¿Qué es la exponencialidad? Que pues su día es de 24 horas y usted puede ser muy diligente, muy inteligente, muy proactivo y toda la cosa, pero la magia de todo esto está en el tiempo de otras personas, en las habilidades de otras personas, ¿no? Entonces uno por eso se cerciora de que tenga un negocio que donde esté creciendo día tras día, digamos en socios nuevos, ¿no? En socios, bueno, pueden ser nuevos o viejos como sea, pero que estén ingresando socios nuevos. ¿Por qué? Porque cada socio que llega, digamos, a su negocio, a su empresa, es una fuerza productiva, Entonces uno dice, claro, no estoy solo, o sea, no estoy sola. Entonces usted va haciendo las cosas inteligentes. ¿Por qué? Porque ya empieza a entender que como eso tiene que ver con sueños, que tiene que ver con ideales, entonces si usted logra conectar personas, entonces tiene una esperanza mayor. ¿Por qué? Porque cada persona, desde luego, viene con un porqué. Y entonces esa persona, ¿qué va a hacer? A llevar su porqué adelante. Entonces, en ese orden uno empieza a ver esperanza, ¿no? A ver esa promesa de valor dentro de un negocio en el cual uno termina siendo muy agradecido porque entiende en qué consiste. De ahí que las cosas básicas que uno tiene que hacer como ser humano es sí tener un negocio propio. ¿Y por qué inteligente? Precisamente por eso, porque hay algo que va más allá de mi fuerza, va más allá de mi fuerza, y es tener la posibilidad de personas dentro de cada negocio que puedan de alguna manera, a partir de su sueño, expandirse. Y esa expansión de ellos pasa a ser expansión nuestra. Entonces es la forma quizá más brutal de todos los conceptos, digamos, empresariales que yo he podido ver, precisamente por eso, por las cosas básicas, las cosas elementales, la exponencialidad. Y a la exponencialidad hay que prestarle mucha atención, porque esa es la razón por la cual se hace prospección continua. Y en la medida que nosotros vamos pasando tiempo,
practicando y entrenando y haciendo cositas, nos vamos volviendo, digamos, más duchos a la hora de ver, ¿no? A la hora de advertir un potencial en una persona. Y es cuestión de eso para que los negocios de alguna manera, como dicen algunos, estallen, ¿no? Exploten de una manera exponencial, que esa es la parte importante, porque mucha gente, al no entender cositas básicas como esta, entonces tiende a bajar la guardia. Y pues no sé, ustedes de pronto tienen equipos donde muchas personas de alguna manera como que se han desestimado, como que se han desanimado, como que han entrado en esa acción, digamos, sonsa de decir esto no es para mí, y entonces vuelven a sus rutinas, pero vuelven vacíos, vuelven sin nada por dentro, y es porque obviamente se vencen muy rápido, ¿no? Se rinden muy rápido, y pues aunque eso es respetable para muchas personas, uno se da cuenta que para uno no, para uno personal no, porque uno está determinado en muchas cosas, y uno de alguna manera, como decía Andrés hace un rato con relación a Santiago, el del alquimista, que el alquimista sale con una ilusión de su historia personal, y cuando él sale de la casa tenía 60 ovejas, ¿no? 60 ovejas, y de momento hizo un intercambio y apareció un dinero porque las vendió, pero se descuidó, ¿no? Se descuidó, se toromboleó, y en un abrir y cerrar de ojos perdió el capital, ¿no? De manera que él empieza a decir, yo salí con 60 ovejas, ahora no tengo ninguna, pero él recapitula y dice, yo no puedo volver a la casa, así con las manos vacías, porque sería llevar el zurrón de un derrotado, ¿no? Podría llevar la actitud de un derrotado. Pues a pesar de todo, pues yo simple y llanamente me limpio los mocos y sigo adelante por mi historia personal. Esas son, de alguna manera, las actitudes que forjan, digamos, al empresario. Como decía Gelinsky, esa es la actitud que hace de un empresario un individuo todoterreno, porque el ejercicio de poder fortalecer nuestras emociones, yo hago mucho hincapié en esto porque es quizá lo más importante y es lo que más se descuida, el tema emocional, esos altibajos, porque por muchas situaciones, ¿no? Entonces, somos muy susceptibles emocionalmente, y los empresarios no podemos ser susceptibles emocionalmente. Los empresarios debemos tener claro cuál es nuestro norte, cuál es nuestro objetivo, y el objetivo de un empresario es hacer capital, porque el capital es lo que lo llama, es lo que lo lleva a que lo llamen señor, ¿no? Es a que la diosa de la fortuna lo respete como ser humano porque es productivo, ¿no? Que sus propias acciones estén actuando a favor, que esa es parte importante. Entonces, el ser empresario, algunos dicen que no es para todo el mundo. El ser empresario realmente es para una persona que tiene claro un porqué, que tiene claro un objetivo, que de pronto se considera una persona diferente, y obviamente independiente de la latitud, de la situación, del lugar donde proceda, no hay ningún tipo de excusa, ningún tipo de obstáculo, porque si lo hace dentro del contexto del network marketing, entonces la persona simple y llanamente puede colocarle ganas, puede colocarle toda la actitud, la disposición, y simplemente desafiarse a construir imperios de libertad basado en los sueños de la gente, basado en el respeto hacia la gente, basado en el servicio a la gente. El emprendedor es un conquistador, es un libertario. El emprendedor es alguien que simple y llanamente quiere ser solidario con sus semejantes, porque entiende que el camino más correcto hacia la libertad, no una libertad responsable, una libertad de frutos, es el emprendimiento. Por eso es importante saber
que el tener un negocio propio es todo de nosotros, o sea, es todo de nosotros. Para mí eso es, y entonces como digo muchas veces, yo me siento cada día muy agradecido porque algo que empezó de cero, de cero pollito más perdido que el hijo del Inver, digamos, hoy tiene una estructura, ¿no? Por ambos lados, de manera que hay muchas cosas que ocurren y la mayoría de cosas que hoy ocurren sin mi presencia, sin mi intervención. Entonces, estoy hablando de algo que está ocurriendo, en lo cual puedo de alguna manera compartir, claro, la importancia de saber lo que estamos haciendo, porque, reitero, cuando no sabemos lo que estamos haciendo, podemos entrar en los altibajos, y no es así. Debemos estar firmes siempre en una visión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que espera de alguna manera por nosotros, hay mucha gente que espera de alguna manera, de hecho hay mucha gente que está viendo, esperando que usted se caiga, esperando a ver qué va a pasar con usted. Inclusive hay personas que en sí mismas están pensando como ese momento de quiebre, ¿no? Ese momento de quiebre. Y yo digo, es irónico esa situación porque una persona que se forma, una persona que tiene, digamos, un porqué claro, no está pensando en ese tipo de cosas. Mucha gente, de pronto, como está un poco sin norte, está pensando en eso. Y de hecho hay mucha gente que se ocupa de uno, muchísima gente que se ocupa de uno y a veces quizás no pueden ni dormir ni nada, pero se ocupan de uno, pero uno no se ocupa de ellos porque uno anda en otra película, uno anda en mirar cómo es más proactivo, cómo ayuda a uno a más gente, cómo uno conecta con más sueños de personas, cómo uno conoce, ¿verdad? Todas estas brechas que se van generando socialmente para que las personas vean, porque todo es cuestión de ver. Y hay cosas que no se ven con los ojos, se ven con el alma, ¿no? Hay esas cosas que se ven con el alma, es las que hay que aprender a mostrar. Hay que aprender a mostrar las cosas para que la gente las vea con el alma. Y cuando uno ve las cosas con el alma, entonces se da cuenta que hay promesa de valor, digamos, en el futuro, hay espacios favorables y no importa lo que pase, siempre habrá puntos claves para que nosotros alcancemos acciones mucho más importantes, más productivas en todo lo que es de alguna manera nuestra vida, que esa es una parte clave. De ahí que la mentalidad de quien forja un negocio debe crecer. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Que la mentalidad de lo que hace diferente a un ser humano de otro es la mentalidad, el poder ganar en parte de la mente. La mente es algo que tenemos nosotros, todos nosotros tenemos una mente, pero a veces actuamos como que si no nos hubieran dado mente, como que si la mente estuviera en otras mentes, menos en nuestra mente, y andamos un poco de mentes, porque todo está en nosotros, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, voy a trabajar mi mente, voy a trabajar en mi mente, a forjar mi mente, a fortalecer mi mente, porque es la fortaleza de mentalidad la que hace que un tren se mueva, no un tren empresarial se mueva, una torba empresarial, una masa empresarial, un continente empresarial se mueva, y eso es básicamente lo que hacemos. Y como somos autónomos todos y todos tenemos de alguna manera equipos por desarrollar, equipos por fortalecer, entonces uno dice que todo lo que se está haciendo es esa inversión, ¿no? Porque toda cosa buena requiere inversión, pero de un negocio de estas características es nuestra inversión en conocimiento, en formación, porque todos nosotros debemos estar en condiciones de formar líderes. Por eso recibimos para dar, recibimos para mostrar, recibimos para compartir, recibimos muchas cosas y en ese orden está. Pero entonces la falta de fortaleza mental hace que nosotros soltemos muy rápido o que hagamos cosas de manera muy intermitentes. Pero hay algo que va a pasar siempre, es
que siempre nos observan, siempre nos observan. Podría decir uno, bueno, yo no vivo para complacer a la gente. Bueno, esa es de pronto una actitud, diríamos, un poco soberbia, porque independiente de que uno se ocupe de quién le observa, uno debe saber que de todas formas le observan, ¿no? Le observan y entonces, si nos ven siempre en una sola vía, en una misma visión, en un mismo sentir, entonces todo se hace mucho más práctico. Hay momentos que llegan lagunas, donde parece que para mucha gente a veces me dicen, porque yo escucho a personas a diario hablándome de situaciones que se les presentan, de que a veces parece que como que el mundo se vuelve un desierto, donde toda la gente desaparece y no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente. Y uno dice, tan raro, yo veo un montón de gente, yo veo un montón de gente, ¿no? Veo un montón de gente. Claro, obviamente yo no le hablo a toda la gente porque pues no toda la gente, digamos, está en su momento, pero uno sí encuentra las personas que de alguna manera quieren hacer algo distinto, pero les falta orientación, les falta un poco de conocimiento. Hay mucha gente que hoy está intentando montar negocios y eso, pero les falta información, les falta conocimiento. A ver, nosotros tenemos el conocimiento y titubeamos un poco porque de alguna manera no estamos seguros de lo que hacemos, no estamos seguros de quiénes somos y entonces como que titubeamos y eso se llama menoscabar lo que somos y de pronto menoscabar nuestra propia oportunidad, porque lo que nosotros tenemos, o al menos como yo lo veo, yo tengo lo mejor de lo mejor y no es porque sea yo, sino porque es que hemos buscado, yo he buscado, nunca he sido, digamos, negligente con relación, digamos, a la búsqueda, porque sí es que el que busca encuentra, ¿no? Y lo que yo tengo es lo mejor de lo mejor. O sea que, de hecho, me doy de alguna manera el lujo, si se puede decir así, el derecho de admisión, porque la medida que uno va avanzando, como ser humano, como empresario, entonces uno ya alcanza a oler el liderazgo en una persona, empieza a oler el porqué en una persona, entonces uno obviamente no se desgasta porque uno ya va como a la fija, uno ya va así como a la fija porque hay momentos que se encuentra uno con personas que son emocionales de momento, o sea, carecen de un norte, carecen de una fortaleza mental. Entonces carecen de muchas cosas que estas personas llegan y de pronto se entusiasman un día y al otro día dicen, no, porque ya no voy a volver a eso porque me ascendieron de puesto y ya no voy a volver a eso porque me ofrecieron que hacer una maestría y entonces me la dan gratis y me becan todo y no sé qué, antes me pagan por estudiar, entonces no voy a volver a eso. Entonces la gente como que se le olvida la razón por la cual arrancó. ¿Por qué? Porque de alguna manera también eso es ludismo. También eso es ludismo, o sea, perseguimos nuestra costumbre y le huimos a la novedad. Le huimos a la novedad porque la vemos como amenaza. Entonces, de alguna manera, la gente trabaja, pero realmente no es consciente de su tema financiero. Realmente la gente no es consciente si lo que está haciendo la está llevando donde quiere llegar. La gente hace muchas cosas sin sentido. Por eso no está mal cuando se dice que vivimos en un mundo zombizado, donde hay personas que tienen muchas titulaciones, pero son zombies, o sea, son unos zombies de aquí a Pekín, pero las personas consienten ese zombies, consienten ser zombies porque les agrada, hasta el momento en que les dan una patada en el 4 letras y entonces la persona se da cuenta que necesita dinero para vivir, ¿no? Que necesita dinero para vivir y esa persona que decía que estaba en la mejor empresa y que tenía el mejor jefe, esa persona lo primero que hace es empezar a armar un formulario para demandar al jefe, ¿no? Porque se sintió, digamos, defraudado y etcétera, etcétera. Y entonces todas son las cosas que pasan a diario y la gente llora porque se queda sin eso que de alguna manera decía querer mucho, ponderar muchísimo. Y todas esas son cosas que van surgiendo a la hora
del transcurso de los seres humanos por la vida, y entonces descuidamos la importancia de tener un negocio propio. Nosotros que estamos acá ya tenemos un negocio propio, y el negocio propio lo hacemos andar nosotros. Lo hacemos andar nosotros con una cosa clave, dando prioridad a la exponencialidad. Dando prioridad a la exponencialidad. Esa es la magia del network marketing, la exponencialidad. Es lo que decía en espacios anteriores el famoso interés compuesto, que es aplicable absolutamente para todo, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos esa figura de exponencialidad, y por esa razón es que no paramos de capturar talento, de capturar soñadores. No paramos de ningún momento de la vida, paramos de encontrar esas personas que quieren hacer algo distinto con su vida, que quieren emprender, que quieren montar un negocio propio. Entonces es bueno que una persona que quiera montar un negocio propio, se encuentre con una persona estructurada, que esa es una de las cosas importantes dentro del network marketing. Hay mucha gente que tiene todas las ganas, pero de alguna manera, digamos, queda vinculada con personas inexpertas, ¿no? Con personas inexpertas, sin propósito, porque dentro de este asunto se ve de todo. Hay personas que de pronto, pues como hemos visto, lo único de pronto en un momento de la vida les interesó un bono, pero más nada, ¿sí? Por eso, porque no hay valores empresariales, porque no hay un porqué claro, porque no hay un norte claro. Entonces, esas personas que vienen con todas las ganas también se malogran. ¿Por qué? Porque no llegan a lugares de refrigerio, no llegan a oasis. Y nosotros tenemos que ser un oasis para las personas que vienen con sed de liderazgo, con sed de reconocimiento, con sed de libertad, que esa es una de las cosas por las cuales sentimos nosotros doble compromiso. Tenemos compromiso por nuestro sueño y compromiso por el sueño de la gente. Entonces, hay mucha gente que se quedó allí en el limbo porque de alguna manera, en vez de alcanzar, digamos, un incentivo, la persona se sintió un poco más bien defraudada, y pues eso hace parte, digamos, del proceso, ¿no? Eso hace parte del proceso, pero así como un día Santiago llega a una ciudad extraña y por estar contemplando una espada lo roban, él no le prestó atención a eso. Fue muy rápido que superó el duelo y siguió su camino porque se dio cuenta de que él tenía una historia personal. Entonces, así ocurre con nosotros. Por eso forjar el carácter es bastante importante, porque en el camino del éxito siempre nos quieren sacar. En el camino del éxito las mismas circunstancias se presentan para hacernos abandonar, pero el jueguito consiste en no abandonar, en no quedarnos nosotros, digamos, rezagados, porque cuando uno ha empezado a caminar, entonces ya dio el paso hacia adelante, y por ende las barcas se van quedando, se van quemando, las barcas van sucumbiendo y nos vamos obviamente hacia otros horizontes que son partes claves, parte esencial dentro del propósito de lo que es este asunto de montar un negocio y en lo posible inteligente. Eso es un plante importante, tenerlo claro nosotros como empresarios, y saber, reitero, la importancia de la exponencialidad, que esa es como la magia de la prospección. O sea, prospectamos no es simplemente por prospectar, prospectamos es con la visión, ¿no? Con el propósito de que un soñador, ¿no?, llegue a cada equipo, de que un soñador llegue a cada equipo y que ese soñador pueda conectar soñadores, ¿no? Esa es la parte importante, porque cuando miramos las horas de apalancamiento, que es lo que hace la diferencia con relación a los negocios tradicionales, entonces decimos, esta vale el esfuerzo, es justamente por eso, por la promesa de la exponencialidad, por la promesa de personas que quieren tragarse el mundo,
por la promesa de que hay personas que están buscándonos. Dentro de todo este universo de resonancia, hay personas que nos están buscando y ellos identificarán nuestra voz, ¿no? Y ellos identificarán nuestro aroma. ¿Por qué? Porque así ha sido determinado. Por eso no podemos quedar de alguna manera así como inconclusos, no podemos jamás quedar así como medio dispersos, porque hay algo que ya se está moviendo, hay algo que ya se echó a andar, ¿no? Y es el sueño, y quien tiene un sueño claro siempre lo alcanza, siempre lo alcanza. De manera que esa parte es sumamente importante para entender ante toda esta incertidumbre laboral y sobre todo lo que viene, ¿no? Pero que cada persona desde muy temprano, porque esa es una parte clave, poder inculcarle a las personas desde muy temprano a que emprendan, Entonces, a mí no me da para nada temor ni espasmo tomar a un niño y rayarle el coco. ¿Por qué? Porque entiendo que estoy haciendo un acto de justicia. Decirle al niño que es sumamente importante emprender, que no hay que entretenerse con esa educación que se da, porque simplemente que observe a sus papás para que se dé cuenta que por ahí no es el camino. Entonces, en la medida que nosotros podemos lograr esto, ¿no? En las mentes más frescas, en las mentes sin tanta, diría yo, resabio, podemos hacer una gran gesta de justicia, una gran gesta de libertad. Y es eso, que cada cual pueda tomar el control de su futuro. Y en la medida que la persona está sin ningún tipo de pronto de enredos emocionales o pasionales, situaciones que de alguna manera le distraen mucho a las personas, porque a mucha gente eso le confunde mucho, le distrae mucho. Por eso, pues, valga el momento, ¿no? Decía Andrés que estaba releyendo, ¿no? El alquimista hay que leerlo, porque es un libro muy fácil de leer, y el libro, en la medida que se va leyendo, se van entendiendo muchas cosas, porque es un libro muy profundo, ¿no? Yo siempre digo que el libro parece que no fuera escrito por el autor de condición humana, sino algo más elevado hubiese escrito ese libro, porque ese libro tiene que ver con las vidas de la gente, Entonces, a veces nosotros intentamos como sucumbir un poco, pero después nos damos cuenta que no hay por qué sucumbir, porque es como cuando la pone buscando como si tuviera muchas opciones en la vida, y ocurre que no tiene sino una, y la que tiene, la tiene, y es la única persona que la puede llevar adelante es ella misma. De manera que es muy importante tener en cuenta esa parte de saber que lo que se ha echado a andar es magnífico, lo que se ha echado a andar es glorioso, lo que se ha echado a andar simplemente nos coloca a nosotros en perspectiva de ganar, nos coloca a nosotros siempre en coherencia, en consecuencia, y saber que cualquier obstáculo, cualquier desafío que tengamos como seres humanos, como empresarios, lo podemos sacar adelante, porque de eso se trata. De manera que adelante, Andrés.